presencia de tantos amigos tan queridos. Acá está Vivi, que va a cantarnos algo ahora, ¿verdad? Sí. Vamos, Vivi, dale. Vamos. Comienza con arte. Agradezco acá la presencia de Rives y de Ricardo, por supuesto, de acá, que están prestigiando esta reunión. Un fuerte aplauso, por favor, a todos y todos los presentes de la noche. Vivi Talavera. Manchar el ambiente. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar. Debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, un lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré conseguir la fe que queráis compartir. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás poderes ambicioné, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me vais a olvidar. No llores por mí, Argentina, mi
vida entera te la bendigo, mas no te alejes, te necesito. No llores por mí, Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Ahí ya está, ahí va, sí. Bueno, Euclides. A ver, Euclides es una. Euclides, el otro no lo conoce, no creo que merezca más presentación. Pero es un fan de Perón y dice que tiene una biblioteca, pero yo hasta ahora escribí, o sea, hice esto, pero hasta ahora no sé cuántos libros he escrito sobre Perón, pero es una enorme cantidad. No sé, Euclides, ¿qué puede decirnos más sobre él? Imagínate. Muchas gracias, Hugo. Yo he presentado muchas veces libros que tuvieron éxito económico, pero no trascendencia política. Creo que el éxito económico está asegurado y la trascendencia política de esta obra evidentemente se puede predecir con cierta verosimilitud. Yo no formaba parte del programa, cosa muy rara en Hugo y en RCA, Ricardo Caballero Aquino. Ellos planifican todo. Creo que planificaron inclusive esta improvisación. Pero me resulta halagador esta impertinente, aunque fraternal, provocación de Hugo, porque sin ninguna duda, de los pocos libros nacionales que se escribió sobre Perón, los otros también los he leído, creo que es este el de mayor rigor. Ustedes le conocen a Hugo Ruiz Olazar, es el entrevistador más temible por la sagacidad de sus preguntas, por el rigor histórico, conceptual y coyuntural en el momento en que las formula, pero tiene por sobre todas las cosas el ético compromiso profesional de dejar por escrito lo que ha escuchado a través de las entrevistas. Y esto es muy importante. Me decía Ricardo Caballero Aquino, ¿a qué se debe que los protagonistas de ese episodio de la cañonera y del avión Catalina no hayan hablado? Yo no le escuché nunca ninguna entrevista al coronel Usher o al capitán León Nova. Bueno, León Nova se murió por el camino. Y el propio Cortés, no sé qué arte de prestidigitación obtuvo Hugo, que consiguió arrancarle testimonios que están en el libro. Pero es súper importante. Y decía Carlos Higuera Marzá que el paraguayo es un hombre ágrafo, que paga sus deudas, no siempre reconoce a sus hijos, pero por sobre todas las cosas es amante de una historia que ignora. Por eso creo que el aporte de Hugo, y me permito felicitarte públicamente por esta muestra de compromiso y porque elegiste nada más y nada menos que a Ricardo Caballero Aquino como presentador del libro. Sobre todo algo muy importante, porque a Perón se lo conoce desde hace mucho tiempo y en todas partes del mundo. Hay mucha mitología con respecto a Perón, entre ellos eso de que Perón decía: para los amigos todo, para los indiferentes la ley y para el enemigo ni siquiera la justicia. Dice
dicen que había dicho Perón, yo creo que eso no es cierto. Pero aquí lo más importante, rescato el nombre de ese nacionalismo destenido que hoy tenemos de parte de Juan Ramón Chávez como embajador y el teniente navío César Cortés, que se enfrenta nada más y nada menos que al Negro Rojas, Isaac Rojas, que tenía la intención de hacer volar la cañonera, pero no se animó. No se animó porque tenía delante, como ese magnetismo de los faraones, la bandera paraguaya. Y el propio Perón, que estaba en una situación incómoda, pero aún así tenía el autoritarismo de todo dictador, cuando le dice: llame al comandante. Comandante soy yo, mi general. ¿Cómo usted? Un verde. No, yo soy el comandante. Y repito lo que nos estaban contando, que muchos de ustedes saben. Mi general, ¿usted está armado? Sí, estoy armado. Entrégueme su arma. ¿Cómo? Entrégueme su arma. Bueno, así fue, y eso voy a contar seguramente Ricardo Caballero con mayor locuacidad y mayor delicia histórica. Yo simplemente quiero recalcar y resaltar el compromiso profesional de Hugo Ruiz Golazar y decirle que Evita vive, Perón vuelve. Muchas gracias. Se acabó el acto, les invitamos a una recepción. No se acabó ningún acto. Muy buenas noches. Tengo el celular acá porque no tengo impresora, entonces no pude imprimir lo que tenía preparado. Si la memoria falla o las ideas no se agolpan, acá está el celular que me va a dar algún tipo de ordenanza. Elegí esta noche hablar, la verdad que espero que todos ustedes compren y lean lo que está acá, porque es muy interesante de tapa a tapa, incluyendo el prólogo de un tal Ricardo Caballero aquí, ¿no? Que pueden saltar, eso no tienen problema. Pero yo elegí esta noche porque, habiendo leído varias veces, le ayudé con las correcciones, le hice la lectura crítica del historiador. A Hugo somos muy amigos. En el fútbol él siempre fue tramposo y ganaba, y bueno, y yo era justo y perdía. ¿Quién de los dos tiene mejor futuro? No sabemos. Elegí porque encontré que este libro es, aparte de toda la política y todo, que Euclides se refirió de una manera magnífica, este libro es una celebración de dos oficios humanos muy importantes. Y el primero de ellos es la segunda profesión más antigua de la Tierra, que es el periodismo. Muy parecido a la primera, pero no tanto. El periodismo que hace hablar a la gente y deja documentado lo que lo hubieran llevado a la tumba muchos. Y en ese sentido no era insulto, realmente era un elogio, porque lo que hizo acá Hugo es muy parecido a lo que había hecho un joven historiador malogrado muy pronto, Alfredo Seeger, que le hizo hablar a todos los combatientes y políticos de una era muy importante de nuestra historia. Y yo, como profesional de la escritura, del devenir de este país, yo soy paraguayista, no escribí nada más extranjero, prefiero escuchar al que estuvo ahí y no al que nació 10 años después y me cuenta que todo era una maravilla. ¿Cómo sabes? Por eso la verdad que le doy unos palos a Olegaray, que nació 9 años después de López, no tenía la menor idea de lo que era el régimen de López y se pone a hablar como si hubiera estado ahí y no estuvo. Entonces lo prefiero a Juan Crisóstomo Centurión, que estuvo ahí, que escuchó, que vio, que sufrió y que salió con una visión bastante más sobria de la situación. Y en este caso Hugo nos hace el favor de tomarle la palabra a aquellos protagonistas, para más militares paraguayos ya de por sí no muy locuaces porque la propia carrera les impedía,
y sin embargo, pasado el tiempo, se vieron en la necesidad, en la obligación, no sé cómo les persuadió Hugo, de hablar y contar unos episodios que fueron realmente inéditos. ¿Y cuál es la importancia de ese episodio? El pequeño Paraguay, que tenía menos de 1 millón de habitantes en 1955, enfrentado a la primera potencia regional. Hasta el 60 la primera potencia regional fue la Argentina, y era una potencia que en su momento compitió con Estados Unidos. El presidente Roosevelt, con todos sus problemas de motricidad, de movimiento, lo primero que hace es venir a una reunión internacional en Buenos Aires. Y viene y admite la supremacía argentina en la región. No había nada, enfrentarse a la Argentina. Cuando yo estuve en el periodismo también, yo estuve en varios lugares del enemigo, recuerdo que mucha gente nos llamaba, decía, rompan las relaciones con Argentina, cierren el río, ¡boom! Podemos hacer eso con Argentina. Una vez rompimos relaciones con Argentina durante la revolución del 22-23, y fue por 3 meses. Te cierran el río, no tenés la harina, no tenés combustible, no tenés vergüenza después. Entonces, la Argentina para nosotros siempre fue la potencia importante, muy generosa. Cuando a la Argentina le va bien, los primeros que consiguen trabajo, porque saben trabajar, son los paraguayos. Entonces, somos agradecidos por un lado, pero también cuando tenemos que enfrentarnos, tenemos la capacidad. Y este fue un ejemplo de ese enfrentamiento del que salimos muy bien parados. Y una de las razones por las que no tiene mayor difusión esto, porque a los argentinos que tienen las editoriales no les gusta aparecer tanto como perdedores. Si bien no fueron perdedores, pero en general eso fue lo que pasó. Y la otra, y por eso le pedimos a Euclides que venga acá, la otra profesión, oficio, que es la tercera más antigua de la Tierra, es la diplomacia. Este no fue un caso militar, este no fue un caso de refugio de alguien que estaban queriendo matarlo. Fue, pero no fue. Esta fue una crisis diplomática. Por eso le pedí al canciller Euclides que nos acompañe acá, porque realmente estamos rindiendo un homenaje claro a la gran diplomacia paraguaya. Ustedes saben que en 1872 Brasil tenía un ejército de ocupación, podía haber tomado lo que quería. No tomó una sola población paraguaya, nunca, se quedó con los bosques, ninguna población, podía haber tomado. Y cuando ya parecía que todo estaba perdido, teníamos un canciller Loizaga que era bastante ameno con los vencedores, y había sido que en el tratado de la Triple Alianza apareció un río Uruguay que no existe, estaba en el mapa, pero no estaba en la vida real, como el río Blanco tampoco existe, es un pantanal inmenso ahí que me pueden llamar río Blanco, pero es como el Pilcomayo, que realmente no es un río, un yaguaraga. Y lo que acontece ahí es que Loizaga se para y dice, y bueno, ya que no existe, ¿por qué no hacemos una divisoria acá en estos saltos de Igualá? Nos tocan los 2 primeros saltos y ustedes se quedan con el resto. Loizaga está considerado como el legionario que vendió todo. Consiguió la mitad de los saltos de Igualá y gracias a eso tenemos Itaipú. Y esa fue la diplomacia paraguaya. Hasta cuando perdía salía ganando. En la guerra del Chaco, ni qué decir, tuvimos el coraje de retirarnos de la organización de la Liga de las Naciones, porque el presidente Ayala, que conocía Europa muy bien, dijo, estos organismos internacionales siempre lo mismo, muy amigables con los poderosos y tiránicos con los pequeños. Le pidió a Paraguay que después de estar ya ganando todo el desierto en batallas, le pidió a Paraguay que se retire sobre el río Paraguay. Entre Ayala y Rial le dijeron tomar y se retiraron de las Naciones Unidas. Así tenemos una diplomacia.
¿Y qué pasa con la diplomacia paraguaya en 1955 cuando el gobierno del presidente Stroessner no tenía un año todavía? Estaba nuevito, el canciller Sánchez, que no era un diplomático, era un historiador. Los historiadores son charlatanes, pero no siempre funcionan. Y la diplomacia tradicional paraguaya, la de los gobiernos liberales, había sido barrida después por Morini en la década del 40 y se fueron a retiro o al exilio. Entonces tuvo que formar todo un nuevo equipo que estaba comenzando a florecer. Eran verdes, eran jóvenes, y esta fue la gran prueba. ¿Dónde se formaron esos diplomáticos? La suerte nuestra que al terminar la guerra mundial vino las Naciones Unidas, vinieron la UNESCO, vinieron la FAO y una serie de organizaciones y tuvimos que mandar representantes. Y surgieron algunos diplomáticos muy jóvenes, muy buenos, usando varios idiomas, entre ellos, increíble, César Romeo Acosta, fue primero diplomático, después fue presidente del Banco Central. Y estaba también Luis María Ramírez Buettner, y estaba Ramírez Pani, y otros cuantos que habían estado haciendo diplomacia en ese momento. Al llegar 1954 del golpe de Stroessner, ellos andaban por los 30, 31 años nada más. Eran todos jovencitos, pero habían estado en universidades extranjeras, habían estado en Washington, habían tenido representaciones muy importantes. Ramírez Buettner a los 29 años firmó por Paraguay la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cosa impresionante. Enseguida que ocurren los hechos, y los hechos son muy interesantes, están en el libro, no me da nada más, 7 de la mañana, un día lluvioso, el golpe contra Perón, la Revolución Libertadora, comenzó el sábado, con mucha lluvia, y siguió lloviendo. El martes a las 7 de la mañana, alguien golpea la puerta de la embajada paraguaya en la calle Viamonte y le abre la puerta unos cadetes que estaban durmiendo ahí en el piso porque hay que ahorrar. Uno de esos cadetes lo conocí después, nunca hablé de esto con él porque yo era chiquitina, Cayo Quevedo, y el otro era el general que murió hace poco, César Aguilera, el coronel César Aguilera de Aeronáutica, y estaban otros ahí también. Pero enseguida le llaman al coronel Cardoso, que era el agregado militar, porque la cosa era seria. Un señor muy alto entró ahí, buenos días, entra el general, entra el presidente, y los pobres cadetes asustados. Entró Perón y dijo: vengo a refugiarme bajo la bandera paraguaya. Y en ese momento se convierte en una crisis diplomática, porque el agregado militar lo primero que hace es avisar al embajador, que es el representante oficial de la República. El embajador Elian Núñez, cerca del estadio de River, que era el doctor Juan Ramón Chávez, viene enseguida. Y el edificio no era muy seguro, el edificio alto, cualquier francotirador podía hacer su agosto en ese momento. Entonces deciden llevar a Perón a la casa de Chávez, en Núñez, menos seguro todavía, con una serie de parques por ahí cerca, y cualquier jauría de antiperonistas podía llegar y hacerle mucho daño. Y ahí, entre Chávez y el coronel Cardoso, deciden que lo único que tenían era la cañonera paraguaya. Y hay un principio universal en diplomacia: que todo buque de guerra es terreno nacional, esté donde esté. Por eso cuando Getúlio Vargas vino a visitar el Paraguay en el 42, no tenía el permiso de su congreso, y ¿qué hizo? Trajo una cañonera brasileña y puso en el puerto de Asunción y se fue a dormir ahí cada noche. Entonces técnicamente nunca salió de Brasil. Lo llevan a Perón y es interesante para Netflix cuando llegan había mucha lluvia y llegar al puerto era una cosa, una peripecia por caminos muy feos que tampoco tenían que ser muy transitados. Todo el mundo lo conocía a Perón.
a punto que en un momento Chávez le dice que se tira al piso. Habrá sido mucha humillación para Perón tirarse al piso porque era todavía presidente. Era tan caótica la crisis argentina política de esa rebelión que la gente quiso salir a apoyar a Perón. La Fuerza Aérea bombardeó, mató como 700 muertos y nadie estaba a cargo. Perón era todavía presidente cuando llega. Y ahí lo recibe el chiquilín de 31 años con el grado, nosotros los infantes de capitán, pero realmente era teniente de navío en lenguaje marino. Y ocurre esa anécdota que contó Euclides, el coraje de un chiquilín de decirle al general Perón: deme su arma, acá no va a entrar armado, no joda. No le habrá dicho así, pero este es el lenguaje postmoderno ya del siglo XXI. A partir de ahí le ofrece su camarote, le dan una comida especial y Perón tenía una preocupación muy grande. ¿Quién conoce Buenos Aires? Y yo Marino siempre conoce la ciudad de donde van sus padres. Quiero que vayan, le busque al Renner a este número y me traigan acá unos paquetes que es muy importante para mí. Y se van dos, Ezcurra y Skura, a buscar el famoso paquete, y lo que le llama por teléfono al resultó ser de Perón. Renner le llama por teléfono, le dice: ¿cómo le vamos a conocer? Tenemos un piloto negro. Y cuando salieron a Retiro encontraron que todo el mundo a Cántaro tenía un piloto negro. Entonces los vamos a encontrar un Renner y que se ve bacana, todo el mundo estaba con miedo en ese momento, hasta que finalmente lo encontraron al Renner, le dice: suban al auto que le llevamos. Y los marinos dicen: a nadie nos dijo que ya no subieron al auto. Y tuvieron miedo de que fuese una traición o lo que sea. Acortando la historia, le entregan un paquete con muchos diarios. A Perón, exiliado de cosas de los diarios, no es que le importaran demasiado. El teniente de fragata, Ezcurra, dice: estos son dólares. Tenía como 5 kilos, justo el peso que tendría que tener una buena cantidad de dólares en aquel momento. Y dice que quiso abrir el juego, no se animó. Y los que estaban en el auto lo querían llevar hasta donde ellos tuvieran que ir. Ellos no querían que supieran dónde estaba nadie, ni siquiera su decano. Entonces dijo: no, me ordenaron que me baje acá, él está en la embajada, y se bajaron del mismo lugar y comenzaron a correr una maratón hasta llegar a la dársena D, donde estaba en reparación la comunidad paraguaya. Suspira aliviado Perón cuando le llegan los diarios. Eran más que un diario, era un modo de vida. Y leía más una serie de anécdotas. Finalmente, Perón renuncia a la presidencia. Hasta que renunciaron, no iban a poder tener un presidente interino en Buenos Aires. Finalmente renuncia, se crea un gobierno para el siguiente domingo, estamos hablando de martes. Son las 2 semanas más duras que ocurrieron. Llegan y el domingo asume Lonardi, el nuevo presidente, pero el vicepresidente era el negro Rojas, Isaac Rojas, el almirante. Perón decía: yo le compré todos estos barcos con los que ahora me quieren hundir. Y bueno, suceden las mejores. Y Rojas quiere y dice: no, entréguenmelo. Y manda 6 fusileros armados con metralletas para entrar al barco. Cortés se le para. Los hijos de Cortés están acá. Realmente va a un homenaje porque hizo un papel de Waldemar. Hicieron, el teniente de navío hizo un papel espectacular. Se le para y le dicen: no. Y si quieren entrar, le vamos a disparar. Y ordena. Tenían 150 entre cocineros y lustrabotas y todo, tenían 150 hombres y estaban armados, no suficiente, pero ordena una formación de combate con fusiles y con granadas. Se
trataban de entrar iba a ver. Y yo creo que el almirante Rojas vio la decisión en la cara de Cortés y de los oficiales en Paraguay. Y entonces después lo que hace es amenazar con hundir. Y al gobierno argentino le dice: hundamos la cañonera con Perón adentro y regalemos 2 iguales a Paraguay y todos salen ganando. O tampoco salen. Tanto le importó a Rojas, hijo de paraguayo, más el mío odontólogo del doctor Lee, por eso también bien tosudo y duro, que él mismo se va y habla con Cortés después, y me va a tener que entregar. Y nuevamente Cortés, el chiquilín, no le voy a entregar acá, vamos a morir todos, no le vamos a entregar. Esa decisión le salvó la vida a Perón, pero también hizo que la crisis diplomática de repente dejara de tener una solución militar y pasara a tener una solución, como su nombre lo indica, diplomática, como decíamos en la secundaria cuando nos teníamos la respuesta. Y Rojas dice: salgan de la dársena, les mandamos un remolcador, salgan. No podemos, no tenemos ni siquiera petróleo, estamos andando con faroles Bopí. Y el farol Bopí es el farol a queroseno. Cuando no hay, en los lugares del campo donde no había electricidad, antes de la electrificación era el farol común, el que mata a gente en las minas de carbón. Y ocurre que Cortés, Chávez acepta y le dice: si vamos a salir a aguas internacionales. Cortés por una vez se le enfrenta a su embajador y le dice: no, señor embajador, no, sin un salvoconducto yo no me muevo de este puerto. Si salimos de acá en aguas internacionales y no tenemos salvoconducto, no pueden venir los piratas, no pueden invadir, hacer lo que quiera, abordar, nada. Usted consígame el salvoconducto y yo salgo de esta dársena. Y ahí comenzó la pelea por el salvoconducto, que el domingo mismo, cuando subió Leonardo, le prometieron a Chávez que le iban a dar, y después pasó una semana sin que le dieran el próximo día. Creyeron que todavía podían forzarle a Paraguay a entregar. No hubo caso. Finalmente, hay una cosa que necesita el golpe militar: reconocimiento internacional. Ningún país la había reconocido todavía, y Paraguay le dice: nosotros la reconocemos, pero a cambio de esa reconocimiento. Y eso fue un juego de poder que realmente los paraguayos no estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. No tenemos muchos episodios, pero la manera en que tanto los militares como los diplomáticos se comportaron. Y Juan R. Chávez no era un diplomático, porque era un profesor de Derecho y había llegado nada más que en febrero. Esto fue en septiembre, así que tampoco tenía años de experiencia en la tarea. Y se va nuevamente, pide el salvoconducto, finalmente consigue el salvoconducto, sale el barco al Río de la Plata. Y yo viví un tiempo en Montevideo, y lo que se llama la subestada son soplidos de viento espectaculares que tiran árboles, tiran canoas, tiran todo lo que tienen que tirar. El barco se bamboleaba, porque además era un cascarón. Tan mal estaba la cañonera de mantenimiento que parte de lo que tenía que haber sido acero era cemento porno. Y entonces, en este bamboleo, se estaba acabando la comida especial que tenía Perón, y entonces los paraguayos se ilusionan porque le comunican que la cañonera número 2, la Humaitá, se va en auxilio, y el comandante era en ese entonces teniente, capitán de fragata, Benito Pereira Salier. Yo tuve también el placer de conocer y que realmente hizo
una tarea muy buena. Llevaban comida, trataban de meter combustible de contrabando. Fue una cosa, fue el soldado paraguayo en su mejor expresión, tratando de llegar como sea para ayudar al que estaba en peligro ahí. Y la anécdota más creativa es cuando la Argentina amenaza con hundir la cañonera porque los paraguayos se estaban comunicando por palomas mensajeras, estaba totalmente prohibido comunicarse. Y al final la paloma era una paloma que estaba por ahí y se iba de los dos barcos. Por supuesto que nadie la pudo agarrar, finalmente la agarraron y la iban a cocinar. Pero uno de los grumetes no entendió la orden, en lugar de traiga que va a ir a la cocina, él creyó que le dijo libérelo y la liberó, y nuevamente se fue al mástil de uno de los cañoneros. Entonces los argentinos más todavía estaban, los marinos argentinos, de que era una comunicación con palomas mensajeras. Estábamos bien técnicamente, pero no tan bien como ellos creían. Todo lo demás fue muy difícil. Hay cosas interesantes que atan nuevamente la profesión periodística con la diplomática. La revista Life ofrece $200.000, que en aquel momento era $30.000, que es el equivalente hoy de $200.000, por una foto de Perón en el barco. Y Cortés se prohibió absolutamente foto alguna. Y los más importantes seguidores de este evento fueron los paparazzi que querían sacarle fotos a Perón. Finalmente consiguen, que se vendió por $10.000. Y lo demás es historia. El capitán León Novak se va con su hidroavión Catalina. Antes habían ido con los DC-3 a Aeroparque, porque decían que lo iban a traer por tierra hasta Aeroparque y de ahí por un vuelo hasta Paraguay. Pero Perón no quería, y entre Cortés y Chávez no lo iban a dejar salir a andar por rutas argentinas. Todavía no era bien caótica la situación y el gobierno no estaba en condiciones de asegurar tampoco tenía mucho deseo de asegurar la llegada sano y salvo de Perón al aeropuerto. Tenía que ser con el hidroavión, nuevamente en el Río de la Plata, donde se baloneaba. Estuvo a punto de chocar, de caer, pero lo cierto es que Perón llegó a Paraguay. Y ahí ocurre una cosa interesante. Chávez tenía un hermano, Germán, que era el representante de UPI, United Press International. Y entonces Perón, en agradecimiento al embajador Chávez por todo lo que hizo por él, le da una entrevista al hermano. Ahí se crea la UPI, se crea un problema grave con Argentina, pide que se lo manden más lejos, se va a Villarrica, y hasta que finalmente termina en Panamá, se consigue una nueva esposa y el resto es historia. Y una parte interesante es cómo España ya estaba en algo metida, es que una de las posibilidades que la Argentina ofrecía para la salida de Perón era que la cañonera fuese a aguas internacionales en el Río de la Plata y luego pasara Perón a una cañonera española que estaba por ahí cerca para llevar las pan. Lo querían lejos de Argentina. Y la verdad que siempre se tuvo que saber que la estada de Perón en Paraguay no iba a ser duradera porque estaba muy cerca. El Paraguay y la Argentina es un soplo, un suspiro. Y en conclusión, lo que les puedo decir es que esto debe estudiarse en la Academia Diplomática como un caso de crisis diplomática eximia, donde el Paraguay realmente demostró sus quilates y demostró por qué siempre tuvimos una diplomacia a veces mucho mejor incluso que el gobierno que estaba de turno, sabiendo hacer cosas y consiguiendo resultados
repente cuando uno analiza con frialdad, sacar el 50% de Caricó en Brasil. Traten de hacerlo, puede haber. Entonces, señor periodista, felicidades. Señor canciller, también felicidades. Pero este libro es un homenaje y una celebración, repito, tanto del periodista como del neumático. Y yo muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Euclides. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo voy a tratar de ser más breve, el más breve de todos. Solo te quería explicar cómo se produjo esa entrevista con los marinos para poner un lenguaje, ¿verdad?, de la gente. Yo lo encontré eran 10 o 12, no me acuerdo, en la casa de la residencia de Cortese, pero no fue una iniciativa mía, era imposible que un periodista reúna a tantos protagonistas así en un solo lugar. Estuvimos 3 horas y media en la casa de Cortese, acá en Sajonia, y fue una iniciativa del director de ABC, Alonso Sucolillo, que siempre tenía un olfato para conseguir la noticia. Y bueno, lo que hice yo fue porque fui como periodista, los grabé a todos y bueno, y cada uno contó su peripecia, que yo le produje en el diario hace varios años atrás, y pasaron los años y la gente se fue pidiéndome copias de esa serie, porque no compraban el diario, no había más diario, no sé, pero me pidían a mí las copias y yo le daba algunos, y después son mis hermanos los que me dijeron, ¿por qué no hacer no compilar todo en un libro? Y eso es lo que hice ahora. Yo soy productor nato. A mí no me van a ver mucho por la televisión ni hablando por las radios. Yo sigo siendo corresponsal de una agencia noticiosa, que es la agencia francesa, donde estoy hace más de 30 años. Y me dedico hasta hoy día, hasta ahora no me echaron, sigo todavía laburando. Y también colaboro con el diario Clarín de Buenos Aires desde hace también muchísimo tiempo, donde está Marcelo Cantelmi, que es el editor de internacionales de Clarín, que es el jefe ahí. Y bueno, y con ABC hice todo este seguimiento, y es lo que tenemos ahora. Hay algunas anécdotas que contaron estos marinos en la casa de Cortese, que acá Ricardo no dijo. Hay unas partes, a mí me gustó muchísimo esa parte de Evita, porque estaban ahí 12 días sin hacer nada. Del puerto se fueron a 10 kilómetros del puerto cuando se les ordenó salir del puerto de Buenos Aires. Y en un barco, si ustedes conocen el barco, el Paraguay, el cañonero o la cañonera, no sé, hasta ahora no se puede de acuerdo si es cañonera o cañonero. Política de género, dice Ricardo. Es un barco chiquitito para el mar, es un barco de agua dulce. Y bueno, estuvieron ahí 12 días sin hacer nada, con el barco bamboleándose y de repente algunos vomitaban, de repente pasaba un barco gigante, las olas,
vomitaban ahí, hasta Perón dice que vomitaba de repente. Y bueno, hay una parte, a mí me gusta esa parte más dulce, cuando Perón les contó cómo le conoció a Evita. El amor, pero compren mi balanza de agua. Le resumo que Perón, bueno, se conoce mucho de esto, es una forma diferente, cada uno tiene su forma diferente, pero en este caso era Libertad Lamarque, la artista, era la presidenta de la asamblea, donde iban a recaudar dinero para los damnificados del terremoto de San Juan en el 44. Y Libertad Lamarque dijo, bueno, de esta forma vamos a recaudar mejor. Entonces salió la chica esta que tenía 24, 25 años, en ese entonces, Evita, dijo, no, mejor de esta forma, lo vamos a recaudar de esta forma. Y bueno, y Perón, que era el que comandaba esa reunión, dijo, bueno, ponga en consideración de todos, que cómo vamos a recaudar mejor. Y entonces triunfó la tesis de Evita. Entonces así fue que Perón le convocó a Evita a una cena y ahí comenzó la historia. Una cosa llevó a la otra. Es así, dice, bueno. Y después hay cosas que parecen de verdad que parecen, como dijo Ricardo, para verlo en Netflix. Así como cuentan algunas de las historias. Y bueno, ese es el motivo de esta obra. No tiene nada de política, era así como los marinos que estuvieron ahí, los involucraron accidentalmente en la política argentina, porque ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar, con su futuro. Y así terminamos entonces esto que yo creo que le va a gustar. Además es corto, tiene mucha ilustración, es corto, y ahora que voy conociendo más gente que tiene más detalles de cada historia, de todo lo vamos a ampliar para la próxima, hacemos otro lanzamiento. Pues hay muchas anécdotas más, que es precioso, es un tesoro, digo yo, porque nos ayuda a conocer más también. A mí, por ejemplo, después de escuchar acá a Vivi con No llores por mi Argentina, me llamó Pirimbanda. Él se puso a llorar. Entonces, tiene todos esos condimentos. Hablar de Perón tiene todos esos condimentos. De arte, sociedad, política. Y el que tenga una tendencia, bueno, y discute con el de la otra tendencia. Yo soy periodista, soy periodista desde que salí del bachillerato, mano. Me cuesta ponerme del lado de alguien. Es difícil, es difícil. Lo conozco a Euclides ya de la época de estudiante, ¿no? ¿Verdad? Ya era un dirigente estudiantil. Euclides fue protagonista de la antedictadura, de la postdictadura. Estuvo en las negociaciones, parece un pibe todavía. Ahora está en la predictadura. Y bueno, Ricardo tiene esa pinta de atleta, por supuesto, es un deportista nato, así como varios de los que veo acá que están acá en el auditorio. Bueno, no tengo más nada que decir, le agradezco la presencia y bueno, vamos a seguir con esta obra, vamos a tratar de ampliarla y que pase bien. Ahí hay un refrigerio allá afuera, acá adentro. ¿Se puede decir algo? Sí.